Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar cómo tejer a 2 agujas esta hermosa manta. Vamos a aprender a hacer esta trama a base de rombos y bolitas. Van a ver que es una puntada muy sencilla y muy lucidora. Cada quien tejerá la manta con el tamaño que necesite. En un momento les doy el múltiplo de puntos que necesitan para tejer esta puntada y cada quien utilizará el grosor de material que más le guste. Aquí les muestro 2 ejemplos. Esta manta la estoy tejiendo con estambre grueso, es de grosor número 5. Y esta la tejí con estambre en grosor medio. Cada una da un efecto diferente, así que ustedes escojan su material según lo que quieran para su manta. En caso de que alguien necesite la información, esta manta que tejí mide aproximadamente 80 por 80 centímetros. La tejí con estambre grosor medio y utilicé 400 gramos. Usé un par de agujas de 5 milímetros y para las bolitas utilicé un gancho un número menor que las agujas, es decir, un gancho 4 milímetros. Ustedes hagan lo mismo. Una vez que hayan escogido su material, adecúen las agujas a ese grosor y el gancho será un número menor a esas agujas. Necesitamos también un par de marcadores y, como siempre, tijeras y cinta métrica. Y bueno, muchas ganas para tejer esta hermosa manta. Así que si están listos, vamos a empezar. Para tejer esta puntada necesitamos un número de puntos múltiplo de 16 más 15 más la cantidad de puntos de orilla que se quieran dejar. Yo he montado 139 puntos, que son 16 multiplicado por 7 es igual a 112, más 15 más 12 puntos de orilla. Esto nos da un total de 139 puntos. Para empezar a tejer nuestra manta con las agujas de 5 milímetros vamos a montar 139 puntos. Yo la forma que tengo para saber de qué largo tiene que ser la hebra que deje al lado izquierdo para montar los puntos y que no me sobre ni me falte material es la siguiente. Enrollo la lana o el estambre en la aguja tantas veces como puntos necesite. En este caso, que necesito 139 puntos, enrollo, repito, la lana en la aguja 139 veces. 139 puntos. Entonces ahora ya sé que este es el largo de la hebra que tengo que dejar en el lado izquierdo para montar los puntos y que no me sobre ni me falte material. Ahora, para montar los puntos, cada quien lo puede hacer como le guste, como esté acostumbrado. Yo, por si a alguien le sirve, lo hago de la siguiente manera. El hilo que tengo en la mano derecha es el que va hacia la madeja. Con él hago un aro. Ese aro lo voy a introducir por la aguja. Ahora doy una lazada con el hilo que tengo en la mano izquierda, saco el aro de la aguja y tiro. Ya tengo un punto. Otra vez, hago un aro, lo meto por la aguja, doy una lazada, saco el aro y tiro. 2, aro, lazada, saco, tiro. Aro, lazada, saco y tiro. Y de esta manera, o como cada quien quiera, vamos a montar 139 puntos. Una vez que tengamos montados los 139 puntos, vamos a empezar a tejer en punto de arroz. El punto de arroz consiste en tejer un punto de derecho y un punto de revés. Vamos a tejer toda la manta tejiendo desde el primer punto, como nos toque, pero tejiendo desde el primer punto. Entonces empezamos con un punto de derecho y ahora un punto de revés. Y repetimos este patrón toda la vuelta, un punto de derecho y un punto de revés, un derecho, un revés, así hasta terminar la vuelta. Terminamos la vuelta, un revés y un derecho.
Y ahora la segunda vuelta del punto de arroz, que solamente consta de 2 vueltas, es tejer los puntos al contrario de cómo se presentan. Si yo aquí para empezar tengo un punto de revés, lo voy a tejer de derecho. Y el que sigue lo tengo de derecho, lo tejo de revés. Sigue un revés, lo tejo de derecho y sigue un derecho, lo tejo de revés. Ese es el punto de arroz, es un punto muy sencillo y que nos permite que los bordes no se enrollen, por eso es muy socorrido para tejer bordes. Entonces, de esta manera, en punto de arroz vamos a tejer 6 vueltas en total y luego les indico cómo vamos a introducir ya la puntada de fantasía. Ahora que ya tejimos las 6 vueltas en punto de arroz, vamos a empezar a tejer ya con la puntada de fantasía. Vamos a darle la estructura a la manta. Vamos a tener unos puntos de borde a cada lado de la manta y después la puntada. Es muy sencilla nuestra puntada, va a formar unos rombos como pudieron ver en la presentación de la manta. Y bueno, les voy a explicar un poquito los símbolos que tenemos aquí. Primero tenemos este símbolo que significa que vamos a tejer 2 puntos juntos de derecho. Luego tenemos este ovalito que está aquí que significa lazada. Ya se los iré explicando en la práctica para aquellos que no sepan. El cuadrito vacío significa que vamos a tejer de derecho en las vueltas del derecho de la labor y de revés en las vueltas del revés de la labor. Después tenemos este otro signo, es lo contrario de este. Aquí vamos también a disminuir un punto, pero por medio de un surjete. Ya en la práctica les explicaré cómo se hace. Y esta bolita, pues es eso, vamos a hacer una bolita utilizando una aguja de gancho. Esos son los símbolos que tiene nuestro diagrama. Ahora bien, la puntada consta de 24 vueltas, todas las vueltas pares, es decir, por el revés de la labor, todas esas vueltas se van a tejer todos los puntos de revés. En lo que corresponde a la puntada, los puntos de borde van a continuar siendo en punto de arroz, esos no están incluidos en el diagrama. Y nuestra puntada, como les dije antes de empezar a tejer, tiene un número de puntos que es múltiplo de 16 más 15. Esos son los puntos que necesitamos para nuestra puntada. El motivo está compuesto por 16 puntos. Entonces, ahora sí vamos a ver cómo lo vamos a tejer ya en la práctica. Así que vamos a empezar nuestra primera vuelta. Les comentaba, vamos a tener primero 6 puntos en punto de arroz que van a formar el borde. Así que tejo esos 6 puntos. Continúo el punto de arroz como lo llevo hasta ahorita. Un derecho, un revés, 3, 4, 5 y 6 puntos. Ese es el borde. Ahora sí, ya voy a empezar la puntada. Me indica que empiece tejiendo 2 puntos juntos de derecho y después haga una lazada. La lazada es simplemente pasar el hilo de aquí donde lo tengo atrás de la aguja, lo paso por encima de la aguja, esa es la lazada. Ahora me pide 11 puntos en punto de derecho. Entonces, en punto jersey tejo 1, 2, 3, 10 y 11 derechos. Ahora me dice una lazada, hago mi lazada igual y después tenemos un surjete. Bueno, el surjete es el punto que sigue en la aguja izquierda, lo deslizo de derecho de la aguja izquierda a la derecha. No lo tejo, solo lo deslizo. Ahora tejo el punto que sigue normalmente de derecho y ese punto que deslicé lo monto sobre el que tejí. Eso es un surjete, me sirve para eliminar un punto. Tengo que compensar, aquí agregué un punto con esta lazada, aquí lo tengo que quitar de alguna manera.
Aquí quito tejiendo 2 puntos juntos y luego hago la lazada, y de este lado de mi rombo quito haciendo primero la lazada y luego con un surjete. Ahora, ¿qué sigue después del surjete? Un punto de derecho. Dejo mi punto de derecho y ahí termina el motivo. De ahí me voy a regresar nuevamente hacia acá, hacia donde empezamos, el punto 1, que en este caso es 2 puntos juntos de derecho, una lazada y repito 11 derechos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 derechos. Y luego una lazada y un surjete. Y terminamos el motivo con un derecho. Aquí está. Y nos regresamos. Y así vamos a repetir constantemente hasta que lleguemos a los últimos 15 puntos antes de los 6 que vamos a tener de borde. Vamos a continuar repitiendo este mismo motivo. Muy bien, acabo de tejer el último punto de derecho después del surjete y ahora me quedan en la aguja 21 puntos. 6 puntos van a ser para el borde lateral y 15 puntos son esos 15 puntos que necesito para terminar la vuelta. Acuérdense que el múltiplo de la puntada son 16. Yo puedo repetir ese 16 cuantas veces quiera, cuantos motivos quiera, pero para terminar de tejer mi vuelta necesito 15 puntos. Y entonces estos 15 puntos son repetir básicamente lo mismo menos el último punto de derecho. Así que tejo 2 puntos juntos, una lazada, 11 derechos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, una lazada y un surjete. Y ahí termino. Ahora ya nada más me faltan los 6 puntos que tengo que tejer en punto de arroz para el borde. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y terminamos la primera vuelta. Ahora, para la segunda vuelta, simplemente vamos a tejer todos los puntos que corresponden a la puntada de fantasía de revés. Pero los primeros 6 puntos son puntos de borde, así que van a ir en punto de arroz. Es un derecho, un revés, 3, 4, 5 y 6. Si ustedes quieren y lo necesitan, pongan un marcador para que les separe ese borde lateral y no tengan que estar contando. Ya saben que todos los puntos que están allí señalados por ese marcador son de punto de arroz porque son el borde. Ahora tejemos todos los demás puntos de la vuelta de revés, incluidas las lazadas. Esas lazadas también se tejen de revés. Aquí mordí el hilo, entonces tengo cuidado de no morderlo. Quiero llegar a otra lazada. Aquí está. Para los que van empezando a tejer, tenemos un hoyo muy grande ahí, un punto muy grande. Sí, así es, no se preocupen, lo que queremos es precisamente esos hoyos que se van a formar. Entonces tejemos todos los puntos en punto de revés hasta que lleguemos a los últimos 6 puntos que van a ir en punto de arroz. Y terminamos. Tenemos los 6 puntos del borde y entonces igual, si lo necesitan, pongan un marcador, les va a ayudar mucho y hacemos los 6 puntos de borde en punto de arroz. Y esta fue la vuelta número 2. Todas las vueltas pares, acuérdense que van a ser iguales, simplemente es tejer los puntos de la puntada de fantasía, todos de revés, incluidas las lazadas. Vamos a ver ahora cómo hacemos la vuelta número 3. Para la vuelta número 3, entonces, tejemos primero nuestros 6 puntos de borde.
y 6. Paso mi marcador y ahora me indica un punto de derecho, un punto de derecho, y ahora empiezo ya con 2 puntos juntos de derecho, una lazada, y ahora tengo 9 puntos de derecho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y llegamos a una lazada y un surjete. Y después 2 puntos de derecho. Aquí está la línea roja, ahí termina el motivo. Entonces tejo 2 derechos y vuelvo a repetir desde aquí. Lo voy a repetir con ustedes. Un derecho, 2 puntos juntos, lazada, 9 derechos, 6, 7, 8, 9, lazada, surjete y 2 derechos, 1 y 2. Aquí llegué y volvemos a repetir, y así vamos a repetir constantemente. Voy a empezar el último motivo, entonces tejo un punto de derecho y luego 2 puntos juntos, lazada, 9 derechos, 8 y 9 derechos. Y después lazada, surjete y termino con un derecho. Ya llegué a los 6 puntos de borde, paso mi marcador y simplemente los tejemos. 3, 4, 5 y esta fue la vuelta número 3. Vamos a hacer la vuelta número 4, ya saben que es tejer los 6 puntos de borde en punto de arroz de cada lado y todos los demás puntos de revés. Vamos ahora con la vuelta número 5. Ya se fijaron, es muy sencillo, simplemente vamos recorriendo los motivos. Entonces, bueno, empezamos con los 6 puntos de borde. Pasamos el marcador y ahora nos indica tejer 2 puntos de derecho y después los 2 puntos juntos, lazada, y ahora son solamente 7 puntos, perdón, 2, 4, 6, 7 puntos de derecho, 2, 3, 5, 6 y 7. Lazada y luego surjete. Está el surjete y entonces ahora tengo 1, 2 y 3 puntos de derecho, 1, 2, 3. Llego al final del motivo y me regreso, 2 puntos de derecho, 2 puntos juntos de derecho, lazada, 7 derechos, 4, 5, 6, 7, lazada, surjete, llegué aquí y otra vez 3 derechos, 1, 2, 3 y volvemos a repetir y así vamos a continuar repitiendo toda la vuelta. Llegamos al último motivo y entonces 2 puntos de derecho, 2 juntos de derecho, lazada, 7 derechos, 5, 6, 7, lazada, surjete y terminamos la vuelta con 2 puntos de derecho, 1 y 2. Pasamos el marcador y tejemos los 6 puntos de borde y esta fue la vuelta número 5. Hacemos las 6, que es por el revés de la labor, y los veo para hacer la vuelta número 7.
Para la vuelta número 7 ya tejí los 6 puntos de borde en punto de arroz y ahora me pide 3 puntos de derecho, 1, 2 y 3 derechos. Y ahora 2 puntos juntos de derecho y una lazada. Y luego 1, 2, 3, 4, 5 puntos de derecho, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora lazada, surjete. Y ahora termino 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4 puntos de derecho. Y ya terminé mi motivo y me regreso nuevamente. 3 derechos, 2 juntos de derecho, lazada, 5 derechos, 3, 4, 5, lazada, surjete y 1, 2, 3, 4 derechos. 1, 2, 3, 4. Y así terminó el motivo y continúo repitiéndolo toda la vuelta. Y llegamos al último motivo, entonces tejemos solamente 3 puntos de derecho, 2 puntos juntos de derecho, lazada, 1, 2, 3, 4, 5, lazada, surjete y terminamos con 1, 2 y 3 puntos de derecho. 1, 2 y 3. Esta fue la vuelta número 7. Paso el marcador y ahora hacemos los puntos del borde. Hacemos la vuelta que sigue, la 8, que es par por el lado revés de la labor y los veo para hacer la vuelta número 9. Muy bien, y ahora para la vuelta número 9 ya tejí los puntos de borde y ahora me pide 4 puntos de derecho, 1, 2, 3 y 4. Y después mis 2 puntos juntos de derecho, lazada y ahora solamente 3 derechos, 1, 2, 3. Y después tenemos lazada y surjete. Y ahora tengo aquí 1, 2, 3, 4 y 5 puntos de derecho. 2, 3, 4, 5. Y ya terminé el motivo. Me regreso al principio y nuevamente 4 derechos. 4 derechos, 2 juntos de derecho, lazada, 3 derechos, 1, 2, 3, lazada, surjete y terminamos nuevamente con 2, 4 y 5 puntos de derecho. 2, 3, 4, 5. Y repetimos nuevamente desde el punto 1 y así continuamos toda la vuelta. Llegamos al último motivo y entonces 2, 3, 4 puntos de derecho, 2 juntos, lazada, 1, 2, 3, lazada, surjete y terminamos con 1, 2, 3 y 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora simplemente hacemos el borde, los puntos de borde en punto de arroz. Hacemos la vuelta por el lado del revés, que será la vuelta número 10, y los veo para hacer la vuelta número 11. Muy bien, y llegamos a la vuelta número 11, que es donde vamos a hacer las bolitas. Entonces tejo los 6 puntos de borde en punto de arroz y luego me pide 2, 4, 6, 7 puntos de derecho. Ya tejí el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el punto que sigue voy a hacer la bolita. Fíjense muy bien cómo la hacemos.
Para hacer la bolita voy a utilizar una aguja de gancho de 4 milímetros. Me gusta hacer las bolitas con una aguja un punto más pequeño que las que estoy utilizando para tejer. Tomo el punto que sigue de la aguja izquierda, doy una lazada y saco. Hago una cadena. Y ahora voy a hacer 4 puntos altos, pero los voy a cerrar juntos. Doy lazada, meto, saco, lazada y saco solamente 2 argollas del gancho. Otra vez, lazada, meto, saco, lazada y saco 2 argollas de las que tengo en el gancho. Llevo 2, lazada, meto, saco, lazada y saco 2. Voy bien, voy a hacer para adelante esta aguja. Me falta 1, entonces hago lazada, meto, saco, lazada y saco 2. Ahora doy una lazada y saco todos los puntos que tengo en la aguja. Una lazada más, cadenita, y esa la meto en la aguja derecha. Y ya quedó lista la bolita. Y ahora, después de hacer la bolita, me pide que teja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos de derecho. Tejo mis 8 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ya llegué al final de mi motivo. Me regreso al principio y hago 7 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos de derecho. Y aquí me toca hacer otra bolita, la voy a hacer con ustedes. Tomamos el punto que sigue de la aguja izquierda, hacemos una lazada y sacamos y una cadenita. Y ahora 4 puntos altos, lazada, meto, saco y lazada y saco 2. Y otra vez lazada, meto, saco, lazada y saco 2. Lazada, meto, saco, lazada y saco 2. Me falta 1 nada más. Tengo que ver que salgan parejitos. Lazada, meto, saco y saco 2. Lazada, saco todas las argollas del gancho. Lazada, hago una cadenita y esa la pongo en la aguja derecha y ya me quedó otra vez la bolita. Y ahora tejo 8 puntos de derecho y me regreso nuevamente. Fíjense cómo la bolita nos va quedando siempre entre las últimas 2 bastas. Esa es una guía, ¿ok? Entonces vamos a continuar repitiendo este patrón constantemente. Ya hice la última bolita y ahora para terminar la vuelta me indica 7 puntos de derecho. 3, 4, 5, 6, 7 derechos y mis puntos de orilla en punto de arroz. Y esta fue la vuelta número 11, donde tenemos simplemente las bolitas. Hacemos la vuelta número 12, que es por el lado revés de la labor. Ya nos quedaron aquí, qué hermosas se ven. Hacemos la vuelta número 12. Muy bien, ya hicimos la vuelta número 12, entonces estamos listos para empezar la vuelta número 13. Aquí vamos a invertir el orden de lo que estábamos haciendo antes de llegar a la bolita. Ya tejí mis 6 puntos de borde y ahora me pide 2, 4, 5 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5 puntos de derecho. Y ahora hago una lazada y después un surjete. Deslizo, tejo y monto. Un punto de derecho. Y ahora 2 puntos juntos de derecho. Y después la lazada.
Y ahora me pide 2, 4, 6 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 derechos. Llego al final del motivo y me regreso al principio. 5 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Lazada, surjete, un derecho, 2 puntos juntos de derecho, lazada y otra vez 6 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nos regresamos nuevamente y así continuamos toda la vuelta. Voy aquí, acabo de terminar y voy a hacer el último tramito, el último motivo. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5, lazada, surjete, un derecho, ahora 2 puntos juntos, una lazada y termino con 1, 2, 3, 4 y 5 derechos. 1, 2, 3, 4 y 5. Termino los puntos de borde. 3, 4, 5 y 6. Y esa fue la vuelta número 13. Hacemos la vuelta 14, que es por el revés de la labor, todo de revés. Y los veo para hacer la 15. Muy bien, ya estamos en la vuelta 15. 6 puntos de orilla primero, ya los tejí. Y ahora me pide 1, 2, 3, 4 derechos. 1, 2, 3, 4 y después lazada y surjete. Y ahora 3 puntos de derecho. 1, 2 y 3 derechos. Ahora 2 puntos juntos y lazada. Y aquí tenemos 2, 4 y solo 5 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5. Llegamos al final del motivo y nos regresamos al principio. 4 derechos, una lazada, un surjete, 3 derechos, 2 puntos juntos de derecho y lazada y 5 derechos. 1, 2, 3, 4, 5. Llegamos aquí, ya saben, seguimos repitiendo el mismo motivo toda la vuelta. Voy aquí, empiezo el último motivo, que son 4 derechos, 2, 3, 4 derechos, lazada, surjete, 3 derechos, 2 puntos juntos, lazada y terminamos con 1, 2, 3 y 4 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4. Terminamos la vuelta, hacemos la vuelta número 16, que es par, y los veo para hacer la vuelta número 17. Ahora para la vuelta número 17, después de tejer los 6 puntos de borde, vamos a tejer 1, 2, 3 puntos de derecho, 1, 2, 3. Hacemos la lazada y después el surjete. Y ahora nos pide 1, 2, 3, 4, 5 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5. Después 2 puntos juntos de derecho y lazada. Y ahora aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 puntos de derecho nada más. 1, 2, 3 y 4. Y nos regresamos al principio. 3 derechos, 1, 2, 3, lazada, surjete, 5 derechos, 3, 4, 5, 2 juntos de derecho, lazada y 1, 2, 3, 4 derechos. 1, 2, 3
y 4. Y continuamos toda la vuelta repitiendo este mismo patrón. Empezamos el último motivo, 3 derechos, lazada, surjete, 5 derechos, 2 puntos juntos, lazada y terminamos con 3 derechos. 1, 2, 3. Hacemos los puntos de borde y la vuelta por el revés de la labor, que será la vuelta 18, y los veo para hacer la vuelta número 19. Muy bien, ya estamos listos entonces para la vuelta número 19, ya tejimos los puntos de borde y ahora nos pide solamente 2 puntos de derecho y ahora lazada y surjete. Y aquí tenemos 2, 4, 6, 7 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y después 2 puntos juntos y lazada. Y terminamos el motivo con 1, 2 y 3 derechos. 1, 2 y 3 derechos. Y de ahí ya saben, me regreso al principio. 2 derechos, lazada, surjete, 7 derechos, 6 y 7 derechos, 2 puntos juntos de derecho, lazada y 3 derechos, 1, 2, 3. Me regreso y continuamos, ya saben, repitiendo el mismo patrón toda la vuelta. Y el último motivo, 2 derechos, lazada, surjete, 7 derechos, 2 juntos de derecho, lazada y terminamos solamente con 2 derechos, 1 y 2. Terminamos la vuelta, hacemos la vuelta número 20 por el revés de la labor y los veo para hacer la vuelta número 21. Vuelta número 21 nos pide solamente un derecho, bueno, primero nuestros puntos de borde y luego un derecho y empezamos lazada, surjete. Y ahora tenemos 2, 4, 6, 8, 9 puntos de derecho. 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9 derechos. 2 puntos juntos de derecho y lazada. Y terminamos el motivo solamente con 2 puntos de derecho. 1 y 2. Y nos regresamos al principio. Un derecho, lazada, surjete, 9 derechos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 juntos de derecho, lazada y 2 derechos. Y volvemos a empezar y continuamos así toda la vuelta. Último motivo. Un derecho, lazada, surjete, 9 derechos, 2 juntos de derecho, lazada y terminamos solamente con un punto de derecho. Terminamos la vuelta. Hacemos la vuelta que sigue por el lado revés de la labor, que es la vuelta número 22, y los veo para hacer la vuelta número 23. Y bueno, pues llegamos finalmente a la vuelta número 23, es la penúltima, porque la puntada o el motivo termina en la vuelta 24. Entonces, en la vuelta 23 vamos a volver a hacer bolitas. Tenemos que tejer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 puntos de derecho,
13, 14 y 15 puntos de derecho. Y hacemos una bolita, solamente para recordar, saco el punto de la aguja izquierda, hago una lazada, una cadenita y ahora 4 puntos altos, saco y saco 2, lazada, meto, saco, lazada, saco 2, lazada, meto, saco, saco 2, nos falta 1, saco 2, ahora lazada, saco todas las argollas, lazada, hago una cadena y la pongo dentro de la aguja derecha. Y ahora continuamos, llegamos al final del motivo, nos regresamos, tejemos otra vez 15 puntos, 14 y 15 puntos. Y en este punto nos tocará hacer otra bolita y así vamos a continuar toda la vuelta repitiendo 15 derechos, una bolita, 15 derechos, una bolita hasta llegar al final. Acabo de hacer la última bolita y entonces ahora para terminar la vuelta simplemente son 15 puntos de derecho y los 6 puntos del borde en punto de arroz. Terminamos esta vuelta, hacemos la vuelta que sigue, aquí está, ya terminé los 15 puntos, paso mi marcador y hago los puntos de borde. Hacemos la vuelta que sigue, que es la número 24 por el lado del revés de la labor y les explico cómo vamos a continuar. Muy bien, estamos en este punto, ahorita ya terminamos de tejer un motivo, 24 vueltas, con los 139 puntos que montamos cuando empezamos a tejer. Mi manta mide aproximadamente 80 centímetros de ancho, eso es lo que mide. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es repetir constantemente esas 24 vueltas que tejimos. Vamos, ya llegamos a la 24, volvemos a empezar desde la vuelta número 1 y continuamos nuevamente hasta la 24 y repetimos cuántas veces, dependiendo del ancho, del largo que le queramos nosotros dar a nuestra manta. Si yo sé que cada motivo mide aproximadamente 11 centímetros, entonces voy a repetir el motivo hasta alcanzar la medida que yo le quiera dar a la manta, considerando que después voy a tener 2,5 centímetros de borde. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. En mi caso, yo voy a tejer hasta completar 7 motivos en total y después haré el borde, porque quiero que mi manta mida aproximadamente 80 por 80. Acuérdense que las medidas en el tejido todas son aproximadas, nunca vamos a encontrar algo exacto porque no es un papelito que se pueda cortar y nos dé una medida completamente exacta. Entonces, bueno, ya tienen la base, ya saben cómo seguir las vueltas, vuelta por vuelta, repetimos constantemente de la 1 a la 24 y hasta donde cada quien quiera llegar. Los veo para hacer el borde del remate final. Muy bien, ya llegué al punto donde mi manta mide aproximadamente 80 por 80, una vez que teja el borde, el remate final. Ahorita tengo 7 motivos completos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 motivos completos. Entonces lo que voy a hacer a partir de ahora es simplemente tejer en punto de arroz el mismo número de vueltas que tejí al principio. En mi caso fueron 6 vueltas en punto de arroz, entonces voy a tejer exactamente lo mismo. Empezamos la vuelta. 5, 6, aquí ya puedo quitar el marcador, ya no lo necesito porque ya todo va a ser punto de arroz. Y así vamos a tejer 6 vueltas. Cuando vayamos a empezar la 7ª vuelta, les indico cómo vamos a cerrar los puntos.
Una vez que terminamos de tejer las vueltas en punto de arroz para el borde, entonces simplemente vamos a ir tejiendo los puntos como nos tocan, de acuerdo a la puntada, y vamos cerrando. O sea, seguimos tejiendo en punto de arroz, pero vamos rematando cada punto. El primero lo tejo de derecho, el segundo me toca de revés, y ahora monto el primero que tejí sobre el segundo. Esto lo hago flojito porque no quiero que se me frunza el borde al final. Entonces así vamos a ir tejiendo y cerrando todos los puntos. Y así terminamos de cerrar todos los puntos. Este es el último, entonces jalamos y ahora simplemente vamos a cortar y por aquí pasamos nuestra hebra. Listo, ahora con ayuda de una aguja lanera vamos a esconder las dos hebras, la del principio y la del final. Enhebramos la aguja y vamos a pasar la hebra por aquí, por el borde. Listo. Cortamos y ya quedó. Escondemos la del principio de la labor y con eso habremos terminado. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo, una manta muy bonita, muy sencilla, con una puntada muy lucidora y que, bueno, espero que nos haya dejado algún aprendizaje. Ojalá que mis indicaciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras, suscríbanse a nuestro canal. Abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales. Tenemos muchos tutoriales de tejido de crochet y de tejido a 2 agujas como este ejemplo. Y ya saben, como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.